Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Éxodo 34. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejante a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y preséntate allí ante mí. Nadie debe acompañarte ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida, Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en este mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante ti con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias de la fiesta de la semana y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua,
no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esta hermosa palabra nos recuerda varios aspectos muy importantes. El primero de ellos es que, así como el Señor volvió a hacer esas tablas de la ley, dio otra oportunidad para que el pueblo conociera lo que Él mandaba y lo que Moisés había escrito, que el Señor le dictaba. Así también es con nosotros. El Señor siempre tiene una nueva oportunidad para que nosotros entablemos con Él una relación, para que nosotros conozcamos siempre su voluntad, esa voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Pero el Señor no solo quiere eso, el Señor quiere, como lo manifiesta, renovar un pacto, hacer un pacto con nosotros, una alianza. Y en toda alianza siempre hay un compromiso de parte y parte. Y así como el Señor quiere bendecirnos y quiere prosperarnos y quiere hacer de nosotros ese pueblo, esa representación de su cuidado, ese pueblo que manifieste al mundo su gloria, también nosotros tenemos compromisos. Y es valioso como en este momento, en el momento en el que el Señor renueva con Moisés el pacto del cumplimiento de la conquista de esa tierra que le había prometido a Abraham, no solamente le dice que van a conquistar, también le dice de qué se deben cuidar, que se deben cuidar de la influencia de ese mundo, de esas naciones, que van a querer que ellos cedan y se conviertan a sus tradiciones, a su cultura, a su forma de ver, pero que esa forma de actuar los va a alejar de la presencia del Señor. Y el Señor es Dios celoso, Él mismo lo dice. Por eso quiere que Moisés y el pueblo permanezcan fieles. Por eso les hace hincapié que no se mezclen, que no compartan esas tradiciones, porque van a ser una trampa. Van a ser una trampa para el mayor castigo, estar separados de la presencia de Dios. Por eso es tan importante lo que nos dice al comienzo, cuando es el mismo Dios el que se presenta, el que dice: soy Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Él no nos quiere castigar, nos quiere perdonar. Por eso dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Siempre está dispuesto a perdonarnos, pero debemos examinar qué hay en nuestro corazón. Él es el único que puede ver a través de nuestro corazón. Y a veces, o mejor dicho, casi siempre,
cuando tenemos una relación con Él, Él nos permite ver realmente lo que hay en ese corazón. Porque a veces vivimos sin ser conscientes de lo que realmente tenemos guardado, de cuántas cosas tenemos en Él que nos separan de Dios, cuántos pensamientos, cuántos sentimientos, cuánta historia, cuánta falta de perdón. Y Dios quiere que lo reflejemos. Por eso escogió al pueblo. Por eso escogió al pueblo de Israel. No para que ellos se vanagloriaran de la presencia de Dios y de lo que Dios hacía. Porque recordemos que el mismo Dios dijo: a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Pero no era para que el pueblo se exaltara de tener ese poder, a ese Dios poderoso, sino para que el pueblo atestiguara al mundo de ese Dios maravilloso, que no solamente obra grandes prodigios, grandes obras, sino que hace una obra maravillosa, y es perdonarnos, es sanarnos, es tener misericordia de nosotros, es conducirnos por un camino diferente, por un camino de excelencia. Y cuando vemos ese camino que el Señor quiere, es un camino en el que quiere que nosotros seamos fieles como Él es fiel, que quiere que tengamos una relación. Por eso esa recomendación que hace cuando dice: trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar incluso en el tiempo de arar y cosechar, porque nos dejamos llevar por el trabajo, por las circunstancias, y se nos olvida que debemos tomar ese tiempo de descanso. Pero descanso no es solamente dejar de actuar, dejar de hacer una actividad. El descanso es descansar en lo único que realmente nos puede traer esa paz, ese consuelo, ese descanso real, y es estar en la presencia del Señor. Para eso es el día especial, ese séptimo día, ese sabbat en el que el Señor nos invita a estar con Él, a recargarnos, a descargarnos, a entregarle a Él. Esa actitud de entrega el Señor la quiere permanentemente con nosotros. Pero cuando Él le dice que celebre con las primicias de la fiesta de la semana, cuando le pide que todo varón debe presentarse ante Dios 3 veces al año, cuando le pide que se presenten con un animal consagrado, que no lo adulteren, que no mezclen su sangre con levadura, que le den lo mejor. El Señor siempre quiere eso, que nosotros demos lo mejor, que nosotros nos entreguemos de la mejor manera. Y a veces se nos olvida lo grande y maravilloso que es. A veces se nos olvida que Él es el que hace las cosas imposibles. Esos 40 días que estuvo Moisés, no comió ni bebió, pero estuvo en la presencia de Dios, el que lo nutría, el que lo llenaba con su palabra, con su relación. Y ese nutrimiento, esa riqueza que recibió de Dios se muestra. Y eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, que su luz brille en nosotros. Recordemos que, como dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, pero también nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Y aquí Moisés lo representa de una manera clara y diáfana, porque después de descender y de tener una relación con Dios, después de hablar con Dios, su rostro resplandecía y atestiguaba a todo el mundo que estaba en esa comunión con Dios. La acción de Moisés de taparse la cara implicaba que él sabía que esa relación se iba a ir desgastando, y no quería que el pueblo viera cómo se desgastaba, pero también tenía ese deseo permanente de nutrirse de Dios. Por eso siempre iba a su encuentro, y esa acción de quitarse ese velo, de quitarse esa túnica, esa capucha que llevaba, para poder estar en la presencia y disfrutar de la presencia de Dios, para entender su voluntad y para poder comunicarla. Eso es lo que Dios quiere realmente, que nosotros nos deleitemos en Él y en su presencia, pero que también lo atestiguemos. La ventaja que tenemos por encima de Moisés
es que Moisés necesitaba esos momentos para ir a encontrarse con Dios, que alimentarse de su palabra y de su voluntad. Nosotros tenemos la provisión permanente de su palabra, pero sobre todo al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. Él está en nosotros y eso permite que la presencia del Señor esté todo el tiempo en nosotros y que su luz brille a través de nosotros. Así como Moisés llevó al pueblo en una dirección, así como Moisés se esforzó por mantener la comunión con Dios, por querer esa relación con Dios, por estar dispuesto a hacer lo que Dios le pedía. Hoy es el tiempo nuestro y hoy, como Moisés, debemos esforzarnos por mantener esa relación, por mantener esa fidelidad, por buscar la presencia de Dios, por buscar estar con Él todo el tiempo, pero sobre todo por buscar reflejarlo a Él todo el tiempo, porque el resto del mundo necesita conocer la grandeza de la misericordia de Dios. Necesita entender que si bien Él visita la maldad, es decir, toda nuestra herencia de maldad, de pecado, la herencia de nuestros ancestros de maldad y de pecado, esas conductas que hemos heredado, esas puertas abiertas que se han dejado, debemos cerrarlas por convicción, por amor, por fidelidad. Debemos entender que hoy es el momento en el que podemos traer bendición para nuestras generaciones o que podemos traer maldición. Está en nuestras manos que nuestra familia, que lo que dejamos al mundo sea de bendición, que tengan una mejor vida, porque nosotros hemos decidido hoy tener una relación con Dios que les abra las puertas de la intimidad, que les abra las puertas de tener una relación seria, diáfana, clara con Dios, que le permita conocer su voluntad y disfrutar de su paz y de su consuelo. Hoy es el momento, hoy es la hora. Oremos al Señor para que Él nos permita entender su voluntad, mantener la relación por encima de todas las circunstancias. No importa qué estés pasando hoy, no importa el dolor, no importa la angustia, la desesperación. El Señor siempre es la respuesta y Él siempre está ahí para perdonarnos, para tener misericordia, para conducirnos, para amarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para darnos una nueva esperanza, porque Él es la esperanza. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia. Un abrazo y bendiciones.